El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide y Lisanias, tetrarca de Abiline, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Sean bienvenidos pues a esta Eucaristía en este segundo domingo del tiempo de Adviento. Sabemos que el Adviento es preparación, es vigilia, es un momento también de oración. Así lo indicábamos el primer día o el primer domingo de Adviento. Y nosotros pues continuamos precisamente en esa tarea de preparar nuestra morada, es decir, preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, nuestro espíritu para celebrar la primera venida de Cristo en nuestro hogar, en la iglesia, en la comunidad. Todos nosotros fervientes, todos nosotros amorosos también, que amamos a Dios y que amamos su creación y que amamos cada uno de sus proyectos, debemos afianzarnos más y acercarnos en estos días cercanos ya a la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Quiero compartir con ustedes el Evangelio de este domingo, donde el Evangelio de Lucas pues tiene una riqueza catequética inmensa, una riqueza muy sencilla también de expresión, de facilidad de comprensión para el lector, para el oyente también. Es un Evangelio que yo recomiendo leer. Ciertamente que todos los evangelios son importantísimos, cada uno de ellos tiene sus detalles, cada uno de ellos tiene su estilo, cada uno de ellos tiene su formación literaria. Sin embargo, el Evangelio de Lucas, como reitero nuevamente, es un evangelio que nos ayuda a nosotros primero a reconocer ese gran misterio de la salvación. Pudiera decirles que en el Evangelio de San Lucas aparece todo lo concerniente, casi todo, o la gran mayoría, de los misterios gozosos, de los misterios de la encarnación del Hijo de Dios, desde el anuncio del ángel Gabriel y todo el recorrido hasta su nacimiento. Entonces, si yo quisiera comenzar a leer las Sagradas Escrituras, yo recomendaría, ustedes pueden empezar por cualquiera de los libros, pero si es el Nuevo Testamento, yo recomendaría que iniciáramos por el Evangelio de Lucas. A mí en lo particular, pues me gusta mucho. Bueno, precisamente ese Evangelio de Lucas detalla muchas cosas. Hoy tenemos como unos elementos bibliográficos, unos elementos históricos que nos sitúan casi ya al comienzo de la vida pública de Jesús, que aparece en este Evangelio. Y por eso escuchábamos del César, de Poncio Pilato, de Herodes, que serían como las autoridades
civiles, las autoridades del Imperio Romano. Y por otro lado también pues este evangelio nos reseña las autoridades religiosas, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes de aquella época, de aquella oportunidad. En esos tiempos también se recalca un hecho muy importante para nosotros, para la reflexión de la iglesia y para la preparación propia de este tiempo de Adviento. Dice, después de dar esa reseña, de nombrar también algunas regiones, algunos lugares, dice la palabra, que vino la palabra de Dios en el desierto. Vino la palabra de Dios sobre el desierto, ¿verdad? La palabra de Dios sabemos que es el verbo y sabemos que es Jesús. Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros, ¿verdad? Esa palabra se situó en el desierto, pero ¿a quién se le situó? ¿A quién fue dada también, si lo podemos decir así, dada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios? A Juan el Bautista. San Juan, que nosotros lo conocemos y que sabemos cuál fue su suerte por ser el precursor del Mesías, por ser el que le encaminó, el que le mostró, el que sencillamente preparó el camino a su venida. San Juan el Bautista. Ese es otro santo mártir, ¿verdad? Que me llama mucho la atención porque verdaderamente era un hombre de Dios. También desde su concepción, desde que saltó en el vientre de ¿quién? De Santa Isabel, ¿se acuerdan? Eso lo vamos a leer más adelante. Bueno, es un santazo, como decimos nosotros, un santo. Muy bueno. A esto digo que ojalá nosotros busquemos la santidad de Juan el Bautista, un hombre justo, un hombre sincero, un hombre sin pelos en la lengua. La persona que no tiene pelos en la lengua sabe que se va a meter en problemas, y ya San Juan lo sabía. Bueno, ojalá que imitemos, quiero decir con esto, la santidad de cualquiera de los santos de nuestra devoción, pero seguir a San Juan Bautista. Entonces dice la palabra: vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. ¿Qué fue lo que hizo San Juan? Juan el Bautista, comenzar a propagar, comenzar a recorrer todos esos limítrofes de espacio, ¿verdad?, del Jordán, predicando especialmente a alguien que venía, que era mayor que él, pero también predicando un bautismo de penitencia, para que todo el que se convierta, pues se le perdonaran los pecados, ¿no? Bautismo, perdón de los pecados. No es el mismo bautismo que nosotros recibimos. Ciertamente que se nos borra un pecado, ¿verdad? El pecado original, pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero no es el mismo bautismo, porque con ese bautismo nosotros nos hicimos hijos ¿de quién? De Dios. Nos hicimos herederos del reino ¿de quién? De los cielos. Y pues es un momento que Juan aprovechó para predicar un bautismo de arrepentirse de sus pecados, de arrepentirse de ese pueblo que estaba allí quizás inconverso, ese pueblo que necesitaba de Dios, ese pueblo que estaba también manchado por el pecado, pero que Juan vino a alentarlos ya, preparándolos desde el desierto, a abrir esos corazones, esas mentes al Salvador, a Cristo Jesús. Por eso el Hijo es Salvador, el Hijo salva, el Dios creador, el Hijo salvador, el Espíritu Santo santificador. Bien, entonces Juan estaba haciendo lo que le tocaba, porque él también era conocedor de las Sagradas Escrituras, era conocedor de la palabra de Dios, Juan el Bautista, para que se cumpliera, o como está escrito en el libro de Isaías, del profeta Isaías: ha resonado una voz en el desierto. ¿La voz de quién? De Juan el Bautista. Ha resonado una voz en el desierto.
preparándole el camino, insisto, al Salvador, preparándole el camino al Redentor. De allí que ojalá que también cada uno de los que estamos aquí preparemos el corazón del Señor, pero que además seamos también personas que vayamos allá a la comunidad eclesial de base que me corresponde, a la comunidad civil a la que pertenezco, en mi trabajo, en la catequesis no ha terminado, en cualquier lugar, a prepararle también el camino al Señor. Eso quiere decir que hay que hablar del Señor y que yo debo ser testigo y debo ser testimonio de quien vamos a celebrar su nacimiento. Como Juan el Bautista le preparó el camino, nosotros también salgamos y hagamos lo mismo y demos testimonio del amor de Dios. Leía una frase que dice: no se nos olvide que rezar es importante, que rezar es muy valioso, pero más valioso son las manos que ayudan. No se nos olvide que rezar es valioso, pero más valioso las manos que ayudan. Entonces, dar testimonio de Cristo es también ayudar afuera, en lo que me corresponde, en lo que yo pueda, en lo que Dios haya colocado en mi corazón. Ciertamente a veces yo no ayudamos a alguien porque pues no tenemos mucho de Dios en el corazón, pero si Dios le ha puesto a usted esa semilla del amor, pues dé testimonio, ayudando con las manos, ayudando con los labios también, rezando, claro que sí. Pero acuérdense lo que nos decía la palabra hace días atrás: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. También necesitamos manos que ayuden. No nos conformemos solamente con rezar. Y así vamos a dar testimonio de el nacimiento del Hijo de Dios. De allí que, pues, ¿qué trae el nacimiento del Hijo de Dios? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo el nacimiento del Hijo de Dios? ¿Y qué traerá la segunda venida de Cristo? Pues traerá sencillamente alegría, traerá regocijo en nuestro corazón. Por eso nosotros repetíamos muy bien al Salmo: grandes cosas ha hecho ¿quién? El Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, y grandes cosas seguirá haciendo el Señor por nosotros. Pero bueno, preparemos el camino, preparemos la vida, no preparemos la maleta, porque muchas personas se dejan contagiar de las cosas de este mundo. Nos dejamos contagiar de las cosas del mundo. Entonces yo el año pasado vi una señora como de 75 años, y está bien, ella estaba preparada, pero el 31 de diciembre la vi con una maleta amarilla, una maleta, yo hasta me asusté porque las ruedas de esa maleta hacían mucha bulla. Salió corriendo con esa maleta. Yo dije: ¿y qué le pasó a esta señora? Me dijo un familiar de ella: padre, es que eso lo hace para ver si todo el año viaja. Bueno, después otras cosas raras. No hagamos eso. Preparémonos de corazón, preparémonos con las buenas obras, preparémonos con la oración, pero preparémonos también con las manos de la caridad a nuestros hermanos. Satanás hace que nosotros no querramos compartir, que nosotros no queramos perdonar. ¿Cuánto nos cuesta perdonar, verdad? Si usted le quiere preparar el corazón y preparar la comunidad, iniciemos por el perdón, porque hoy nos habla también la palabra del perdón. Y entonces, ¿cómo nos cuesta perdonar? Pero si no nos cuesta pedirle cosas a Dios, ¿verdad? Le pedimos muchas cosas, pero no queremos perdonar. Pedimos amar, pero cuando nos ofenden, utilizamos la ley del talión: me la hizo, me la paga, ¿verdad? Bueno, entonces yo les pido, y yo también, eso es para mí, que hagamos las paces y que de esa manera también preparemos nuestro desierto, preparemos nuestro corazón. Que Dios bendito nos ayude, y que la Virgen Santísima, porque la Virgen es la que
también se preparó muy bien para dar a luz al Salvador, nos siga contagiando de su alegría y de su cercanía. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.